Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en este video les quiero contar cómo, junto con el increíble dibujante Gonzalo Martínez, creamos este libro, una novela gráfica llamada Temple, Teyuna, el infierno verde. ¿De qué trata este libro? Trata de las aventuras de esta joven, llamada Temple, que creció sin conocer a su padre y que tras la muerte de su madre se ve invitada a un viaje que la va a llevar hasta la Sierra Colombiana para conocer la ciudad de Teyuna y ahí también conocer a su papá, quien ella cree que es un gran héroe que vive aventuras increíbles, pero lamentablemente se va a llevar una gran desilusión. Para hacer este libro, con Gonzalo viajamos hasta Colombia y conocimos Teyuna y vivimos las mismas aventuras que viven los personajes en este libro. Y por eso quiero mostrarte algunas de las páginas y también mostrarte algunas de las aventuras que vivimos. ¿Cómo nació la idea de viajar hasta Colombia? La idea fue de Gonzalo, pero Gonzalo tenía la idea de ir a la feria del libro de Colombia. Yo le dije, ok, vamos a la feria, pero ¿qué tal si además vamos a este trekking por la selva? Y él me dijo, ya po. Y nos fuimos. Fue un viaje muy bonito porque nos tocó descubrir en primer lugar Santa Marta, ¿ya? Una ciudad preciosa, turística, con unos barrios increíbles y que de alguna manera nos obligó a incluirla en la historia. Porque dijimos, pucha, ¿cómo no vamos a poner Santa Marta en este libro si es una ciudad con tanto carácter y con tanto carisma? Tanto así fue que el mismo hotel en el que se aloja Temple es el hotel en que nos alojamos nosotros. Las piezas y la distribución es la misma. Las calles también son las mismas y los negocios y los restaurantes. Y ahí Gonzalo hizo el maravilloso trabajo de plasmar todos esos paisajes en estas páginas maravillosas. Luego de un par de días de alojarnos en ese hotel en Santa Marta, partimos en esta expedición. Y al igual que Temple, que Jairo y que Juan Carlos, nos subimos en estos jeeps que nos llevaron hasta el Mamey, el pueblo donde comienza la aventura del trekking. Almorzamos los mismos platos que almorzó Temple y emprendimos este viaje sin tener idea en lo que nos estábamos metiendo. Inicialmente, los paisajes eran similares a los de un campo y poco a poco, a medida que íbamos subiendo e internándonos en la sierra, esto se iba volviendo cada vez más una selva. Y con eso nos íbamos encontrando con animales inesperados. También íbamos descubriendo que esta caminata no era cualquier caminata y que efectivamente un dibujante de cómic y un guionista de cómic no son las personas más indicadas para este tipo de travesías. Alfredo quería un video, ¿para qué? Porque llegamos, pues. Bueno. Llegamos, sí. Sí. No puedo creerlo. Lo que se hace por hacer cómic, weón. Sí, o sea, si no es por eso yo no vengo. ¿Quedó No, claro? Sí, muy claro, me queda muy claro. Y quedó claro que ya no habrán más cómics en la selva. No, si es planito, Próximo ni un problema. cómic, próxima aventura en Nueva York. No, si la selva es planita, vamos. Oye. Pero esta cuestión es increíble. Nos engañaron, decía como dificultad baja. Baja. No. ¿Cómo será la alta? Chuta, para que ¿Cómo vean, será po, la media? el Everest. Tuvimos hartas aventuras. Quizás la más riesgosa fue la que ocurrió tras una enorme lluvia que se produjo. Nosotros, como no éramos los más atléticos, siempre íbamos en la parte final del grupo que iba caminando. Y cuando nos pilló la lluvia, esa lluvia hizo crecer un río, ¿ya? Ese río, la mayoría de los turistas lo cruzaron a pie, caminando. Pero cuando nosotros llegamos a ese lugar, había crecido demasiado y para poder cruzar tuvimos que utilizar un carrito que estaba en desuso hace muchos años porque no se sabía en qué estado se encontraba. Tuvimos que subirnos y cruzar, como pueden ver en este video. Es difícil retratar lo que nosotros vivimos en esos 4 días de caminata.
Es loco, pero ni los videos ni las fotografías logran retratar la verdadera sensación de estar ahí con esa humedad, con ese cansancio, con ese nivel de transpiración, con los zapatos mojados, pero al mismo tiempo encontrándose con esa vegetación maravillosa, con esos paisajes increíbles y con esa fauna sorprendente. Y en ese sentido es vital el trabajo de Gonzalo, de no solo llevar al papel las imágenes, sino que encontrar la imagen y la emoción exacta para los personajes, para poder retratar eso que nosotros sentimos a medida que íbamos caminando en esta aventura. Temple cuenta este viaje de esta joven a Colombia, a Santa Marta, a la selva y a la aventura, pero sobre todo cuenta la historia y el desafío que representa el poder encontrarse con otra persona, mirarse a los ojos, reconocerse, aceptarse y quererse. Y por eso yo los invito a leer este libro que hicimos con Gonzalo, con mucho cariño y en este caso literalmente con sudor y con lágrimas. Temple de Yuna, el infierno verde. Una aventura por el mundo y la historia de una familia. Muchas gracias a todos los que nos encontramos en ese viaje, a nuestras familias por permitir la creación de este libro y a Santillana y Lo que leo por confiar en nosotros para darle vida a Temple. Yo me quedo con... ¿En qué me quedo? Mira, esto es tan grande, tan extraordinariamente vasto e importante. Yo necesito pensar, necesito digerir todo esto. ¿Y la espontaneidad, Gonzalo? No, yo no soy espontáneo. No. Sé espontáneo, ahora. No, ahora. no. Me duele mucho los hombros, los pies. No quiero sacarlos de los zapatos porque los zapatos están empapados y no quiero que los dedos queden pegados en el zapato. Pronto voy a tener que ver esa verdad. Ahora vamos a almorzar y después no nos podremos parar, así que dormiremos aquí. Juego mis rodillas para si querer mover más. Pero, ¿sabes qué? Nada de esto. Vengan nomás, esto es para todos. La mula es el mejor amigo del hombre. Vengan el almuerzo calentito.